Amados hermanos, ¿hasta qué punto? Los perdona y vio los cielos abiertos. El conocimiento, mire más adelantico en el capítulo 8, Felipe, qué hombre de Dios, qué conocimiento, cómo Dios lo usa. O sea que estos líderes surgieron ¿de qué? De la solución de un conflicto, de la solución de un problema. ¡Qué líderes tan especiales! Ahora, pero fueron escogidos para servir a las mesas. ¿Y con qué cualidades? ¿Saben por qué, hermanos? Es que estos son los requisitos y las cualidades que debemos tener todos los hijos de Dios. En especial, si queremos servirle a los hijos de Dios. Si queremos servirle a Dios. No importa el servicio. Lo que importa es a quién le estoy sirviendo. A un Dios santo, a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios justo. Hermanos. Y hay que tener esas características para lavar una silla, como para predicar en el púlpito, para lavar los baños, como para discipular a un hermano, para dar una enseñanza. Hay que tener los mismos requisitos. Y hay muchas personas que no entienden que si Dios pide estos requisitos para servirle, son los mismos requisitos que necesitamos tener para entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos. Dar buen testimonio, llenarnos del Espíritu Santo y vivir con sabiduría. Es decir, obedeciendo la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Hermanos, qué especial. Qué especial. Este problema llevó a los apóstoles a que se examinaran y a que ordenaran su camino. Llevó a los apóstoles a iniciar que se escogieran otros líderes, que surgieran otros líderes. Todo porque están resolviendo el problema correctamente. Y también mira el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos tomaron la decisión de volver a lo que Dios les había enviado, a retomar el ministerio. Volvieron a encauzarse en el camino, en el llamado. Empezaron nuevamente a obedecer ese llamado que Jesús les hizo. Pero todo eso fue por causa de ¿qué? De un problema. De un problema. Que lo están manejando correctamente, que están siendo sinceros, que están buscando soluciones a la luz de la Biblia y que están ordenando su vida. ¿Qué los está llevando a todo eso? ¿Qué los está llevando a todo eso? Los está llevando un problema serio que se estaba presentando entre la viuda, entre los griegos y los hebreos. Mi amado hermano y amigo, ese problema lo están convirtiendo en una bendición. Y déjenme decirles, los problemas son para transformarlos en bendición. No son para agrandarlos, ni para minimizarlos. Son para transformarlos en bendición. ¿Cómo? Tomando las decisiones correctas. ¿Cómo? Siendo sinceros, no echándole la culpa a nadie, sino viendo yo qué culpa, qué he hecho yo, cuál es mi responsabilidad, cómo estoy yo en ese problema. Y tomando las decisiones correctas a la luz de la Biblia. Ellos están ordenando conforme a lo que Jesucristo les había mandado. Estaban ordenando. Mi amado hermano y amigo, en esta mañana, este coronavirus puede ser una bendición. Lo podemos transformar en bendición. Primero que todo, examinémonos cómo estamos. Examinémonos cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra vida de oración, nuestra vida de estudio de la palabra. ¿Cómo está nuestra obediencia al llamado, a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios quiere que hagamos y vivamos? ¿Cómo estamos? Tenemos que hacer un alto en el camino y examinarnos
y ser sinceros con nosotros mismos. Y cuando veamos dónde estamos fallando, dónde nos estamos desviando, cuando veamos en dónde está el problema en mi vida, entonces empecemos a tomar las decisiones correctas para solucionar eso. Entonces, volvámonos a Dios y tomemos las decisiones correctas. Y le puedo asegurar, puede ser que usted se haya quedado sin trabajo, puede ser que hay momentos difíciles, puede ser que tenga un familiar enfermo, pero si usted toma estos pasos, este COVID-19 se va a convertir en una bendición para su vida. Dios va a hacer a través de toda esta reflexión, a través de las decisiones correctas, a través de, como los discípulos, tomaron la decisión de ¿qué? De predicar el evangelio, de volver a lo que Jesús los envió. ¿A qué los envió Jesús? Les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se estaban quedando en Jerusalén sirviendo en las mesas. Se estaban quedando ahí sirviendo en las mesas. Más adelante podemos ver que Dios tuvo que permitir, mucho más adelante, en Jerusalén una persecución impresionante. Pero era para que pudiesen salir a hacer lo que Él les mandó a hacer. Porque los problemas, Dios los usa como un instrumento para que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, para que nosotros le obedezcamos en lo que Él nos manda, para que nosotros ejerzamos el ministerio que nos ha entregado, que de pronto lo tenemos descuidado, abandonado. Por eso, este COVID-19, para usted, mi amado hermano y amigo, para los hermanos en la iglesia, para mí, si nosotros seguimos estos pasos que nos están enseñando estos hombres, transformaremos este COVID-19 en una gran bendición para nuestra vida y para nuestra familia. Mire, mi hermano y amigo, mire lo que dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire cómo comenzó. ¿Cómo comenzó este pasaje? Con un problema, con un conflicto, con murmuración, señalamiento, comenzando a dar un mal testimonio, problema serio. ¿Cómo termina? Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos multiplicaba grandemente. Muchos sacerdotes termina bendecido. Un problema transformado en bendición. Mire, resulta que como los discípulos, los apóstoles, se metieron ya a predicar, porque dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra, porque a eso es que somos llamados los ministros, pero a eso también somos llamados todos los hijos de Dios, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos real sacerdocio. Todos los hijos de Dios somos en estos tiempos sacerdotes del Dios Altísimo. No por descendencia levítica, sino porque fuimos escogidos para ser hijos de Dios. Mire, hermano, ellos empezaron a predicar, retomaron los apóstoles la predicación y la oración, y oraban y predicaban y oraban en todo lugar, por todas partes. ¿Y cuál fue el resultado? Crecía la palabra de ¿qué? Del Señor. El conocimiento de Dios se empezó a extender. La palabra de Dios se regó por todo lugar, por todas las calles, entraba a las casas. La palabra de Dios se extinguió.
Qué especial. El conocimiento de Dios entrando a los hogares, a los parques, a las calles, a los negocios, al corazón de las personas. Porque eso era lo que hacían los apóstoles ya, predicar y predicar, porque a eso los envió Jesús. Qué especial. La palabra del Señor se extendió de una manera especial. Dice, y crecía la palabra del Señor, crecía. ¡Qué bendición! El lugar donde la palabra de Dios crece. ¡Qué bendición la nación donde la palabra corre por las calles y entra por las casas! Jerusalén estaba siendo bendecida por Dios, por la palabra. La palabra crecía. Y mire lo que dice. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Note lo que dice. Habla de varios términos muy importantes. Dice, el número de los discípulos. No eran personas que solamente creían en Jesús, no, eran seguidores de Jesús. Discípulo es un seguidor de Jesús. Es una persona que está creciendo en las enseñanzas de Jesús. Es una persona que Jesús es su maestro, su líder, su Señor y su Dios y lo están siguiendo. Eso es un discípulo. Estaban creciendo los discípulos. Dice, se multiplicaban. No sumaban, se multiplicaban para demostrar que el crecimiento era masivo. Grandemente. A montones. Esto sí es un avivamiento de crecimiento. Crecían. ¿Y eran dónde? En Jerusalén. Escúcheme bien. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Sabía usted, mi amado hermano y amigo, que Jerusalén era el lugar donde Jesús, menos personas le creyeron y se convirtieron? En Jerusalén era el lugar donde mataban a los profetas. Jerusalén era el lugar donde Jesús tenía los más grandes opositores. Mire lo que Jesús dice. Por ejemplo, vamos a ver Mateo 23. Mateo 23. Vamos a ver a Mateo 23. Vamos a leer el versículo 37 y 38. Mire lo que dice. Mateo 23, 37 y 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jerusalén. Jerusalén fue el lugar donde Jesús tuvo menos éxito con la predicación. En Jerusalén. Pero vean, ahora es en Jerusalén donde hay cantidad de discípulos, muchísimos discípulos en cantidades, siguen en Jerusalén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Un problema que termina en bendición, transformado en bendición. Pero mire lo otro que dice. También el capítulo 7, el versículo 7, la parte C. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ay, hermano, esto sí que es maravilloso. Esto sí que es asombroso. Muchos sacerdotes, no uno ni dos, muchos sacerdotes. Parece que sonara como si fuera un grupo que se hubiera convertido. Obedecían a la fe. Muchos sacerdotes creían en el Evangelio, creían en Jesús. Ellos mismos que lo atacaron, ahora están obedeciendo al Evangelio, están creyendo. ¿Y en dónde? Nada más ni nada menos que en Jerusalén. Eso sí es una bendición. Eso sí es una gran bendición. Todas estas personas, mire todo lo que está pasando, comienza
con un problema serio. Ese problema serio los apóstoles lo transforman en una bendición, porque lo examinan, son sinceros, reconocen, toman las decisiones correctas. Nuevos líderes se levantan. ¿Qué líderes surgieron de ahí en medio de ese conflicto? ¿Qué hombres de Dios? Pero mire, los apóstoles ordenan su vida nuevamente a cumplir con el ministerio a cabalidad. Mire, mi amado hermano, los resultados tan maravillosos. Un problema transformado en bendición. Yo no sé qué va a hacer usted con sus problemas. Si se va a seguir quejando, si se va a seguir lamentando, si los va a seguir obviando. Pero los problemas Dios los permite y los usa para traer bendición a nuestra vida. Porque los problemas es lo que Dios va a usar para hacernos entrar en razón, para llevarnos al entendimiento, para que tomemos las decisiones correctas, para que ordenemos nuestra casa y para Él bendecirnos. Mi amado hermano y amigo, no es el tiempo más de lamentarnos. Iglesia, ya no es el tiempo de quejarnos más. Es el tiempo de transformar los problemas en bendiciones. Mire, si usted se ha desviado del ministerio, si usted lo ha descuidado, lo ha abandonado, que en este tiempo del coronavirus usted pueda sincerarse con el Señor, mirar en todo lo que está fallando, tome las decisiones correctas, vuélvase al Señor, porque el Señor lo quiere levantar y lo quiere usar para su gloria y su honra. Y este coronavirus se convierte en una gran bendición. Esto es una bendición para la iglesia, para que la iglesia nos volvamos de todo corazón a Dios, para que dejemos esa pereza y esa diligencia que teníamos de ir a la iglesia, para que dejemos esa pereza de estudiar la Biblia y de orar. Este es el tiempo de volvernos a Dios. Y entonces, todo esto que está pasando se convertirá en una bendición. Transformaremos este problema del coronavirus en una bendición para nosotros, para los hijos de nosotros, para la iglesia y para la sociedad. Padre, muchas gracias. Oh Señor, qué palabra nos das en esta mañana. Qué palabra tan especial. Dios mío bendito, ayúdanos a transformar los problemas en bendición. Ten misericordia y ayúdanos, Espíritu Santo. Espíritu Divino, ayúdanos a que nosotros seamos sinceros y no le echemos la culpa a los problemas, sino que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos. Y Espíritu Santo, muéstranos dónde estamos fallando. Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesucristo a corregirnos. Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdenos. Ayúdenos a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestro ministerio, a ordenar nuestra vida espiritual, a ser hombres de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mujeres de testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, que ordenemos la casa, que hemos cambiado lo espiritual por lo material, que hemos cambiado la obediencia a usted, Señor, por la obediencia al esposo o a la esposa. Ayúdenos en el nombre de Jesús. Que este tiempo que tenemos en casa por causa de este virus se convierta en una gran bendición para sus hijos y para la iglesia y para la familia de sus hijos
y el día de mañana para la sociedad. Porque saldremos a predicar el Evangelio como usted nos lo envió también a nosotros en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y seguramente que lo que estaba pasando en Jerusalén lo veremos en nuestras comunidades, en nuestros barrios y en nuestras naciones. Cambiaremos las dificultades y los problemas. Los transformaremos en el nombre de Jesucristo. En bendición. Padre, muchas gracias. Padre, en esta semana yo le ruego y le suplico que nos guarde de todo mal y de todo peligro. Protéjanos de toda acechanza del maligno y de todo el que quiera hacernos daño. Guárdenos y protéjanos, Señor, en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana que comienza, bendíganos, guíenos, diríjanos, ayúdenos. Y gracias por amarnos tanto. Le adoramos y le glorificamos. Y le entregamos este día en sus manos. En el bendito y glorioso nombre de Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios me les bendiga grandemente. Los extraño mucho, los amo mucho, pero con la ayuda del Señor, pronto nos veremos. Bendiciones en Cristo, hermano.